La noticia política del día es la decisión del Gobierno Nacional de convocar una consulta popular para definir el futuro de las reformas, especialmente de la laboral y de la de salud. Estefanía, usted tiene todo el análisis de esta propuesta, pero sobre todo las dudas que ha generado esto y qué dicen los expertos sobre convocar una consulta popular. ¿Qué implicaciones tiene? Buenos días. Rafael, muy buenos días. Mire, lo que dicen los expertos es que la consulta popular podría no aprobarse en su paso por el Senado. Hay que esperar qué dicen desde el Congreso de la República. Pero para hablar de este tema, a esta hora conectamos con el profesor Carlos Moreno, que es un profesor de la Universidad Javeriana del Departamento de Ciencias Políticas, politólogo, que nos va a explicar un poco qué es lo que está sucediendo y por qué un presidente toma la decisión de solicitar una consulta popular. Este es uno de los mecanismos de participación ciudadana. Profesor, cuéntenos por qué se toma esta decisión. Muy buenos días. Eso implica que pues para que eso funcione, pues el presidente tiene que mandar una solicitud al Senado para que esté de acuerdo con esta consulta popular. Si el Senado dice que no, pues no se puede convocar a esta consulta popular. Si dice que sí, pues la registraduría va a tener 3 meses para convocar esta consulta popular. Teniendo en cuenta el mal momento que vive actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro frente a sus relaciones con el Congreso de la República, ¿usted cree que el Senado va a aprobar que una consulta popular se dé en nuestro país? Pues la respuesta no es tan fácil. En algunas ocasiones uno podría pensar que no, en la medida en que, como hemos visto en los últimos 2 años, pues el gobierno nacional le ha quedado muy difícil conseguir mayorías en el Senado. Entonces uno podría pensar inicialmente que no, pero puede que la oposición aproveche esta oportunidad que le está dando el presidente Gustavo Petro para medir fuerzas ante los sectores de izquierda que están en el país y mostrar que existe una alta insatisfacción con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, podríamos afirmar entonces que el gobierno del presidente Gustavo Petro cancela su relación con el Congreso de la República y empieza una carrera de campaña política. No creo, es decir, el asunto es que hay varios proyectos que el gobierno nacional considera que son importantes y tienen que pasar por el Congreso. Entonces, la jurisdicción agraria tiene que pasar por el Congreso, que es una de las banderas que tiene el gobierno nacional. Eso quiere decir que tiene que negociar. Al mismo tiempo, pues dadas las premuras de recursos que tiene el gobierno nacional, posiblemente va a tener que presentar una reforma tributaria. Entonces, eso implicaría que el gobierno nacional de todas formas va a tener que negociar con el Congreso. Entonces, tal vez en esta circunstancia lo que está viendo el gobierno nacional más que todo es que con cierto sector del Congreso, en particular la Comisión Séptima del Senado, va a ser muy complicado que sus reformas efectivamente pasen. Queda año y medio, exactamente año y 5 meses para que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree que en este tiempo se logren aprobar todas las reformas sociales que le quedan? Esto es la base política precisamente del presidente. Pues mira, yo la verdad soy yo creo, no le veo muchas luces de que muchas de estas reformas se aprueben en el tiempo que queda. No tanto porque algunas de esas reformas, algunos de los congresistas estén de acuerdo o no, sino porque a partir de el próximo semestre, el Congreso comienza a trabajar a media marcha en la medida en que la mayoría de los congresistas están pensando en la reelección y comienzan a trabajar en las elecciones del próximo año. Entonces, eso hace que los tiempos que tiene el gobierno nacional para aprobar sus reformas se vuelve mucho más lento. Entonces, tal vez al gobierno nacional le va a tocar priorizar algunas de esas reformas sobre otras y aceptar que posiblemente algunas de ellas no van a ser aprobadas por el Congreso. Bueno, aparte de solicitar una consulta popular, el presidente Gustavo Petro volvió a convocar al pueblo a las calles para este 18 de marzo, centrales obreras y demás aliados de su presidencia. ¿Esto realmente funciona como método de pronto de presión para el Congreso de la República y que apruebe no solamente la consulta, sino las reformas?
puede llegar a generar una presión, pero si el presidente fuera popular, pero en este momento el presidente no es popular. Y en esa circunstancia, eh, pues utilizar la movilización está bien, estaba movilizando sus bases, pero no necesariamente sus bases van a ser la mayoría de los colombianos. No quiere decir que no sea una población importante, pero pues no va a ser la mayoría de las personas y no necesariamente esa movilización va a implicar una gran movilización del electorado, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Una cosa es movilizar personas para marchar, otra cosa es movilizar personas para votar. Entonces, pues es una herramienta que tiene el gobierno, pues que está pensando implementar el gobierno nacional para movilizar votantes, pero no necesariamente eso se va a ver reflejado en la cantidad de personas que van a salir a votar por su proyecto o por sus políticos. Ya lo mencionaba yo anteriormente y es que estas reformas sociales hacen base de todo el plan y toda la estrategia política que tenía el presidente Gustavo Petro al llegar a la Casa de Nariño. Podríamos decir que después de que sus reformas sociales no pasaran varios filtros allí en el Congreso de la República, ¿habría fracasado el presidente Gustavo Petro? Pues yo no diría que haya fracasado, es decir, creo que hay cierto tipo de apuestas que hizo el gobierno nacional que en cierta medida no le salieron bien. Creo que en muchas ocasiones el gobierno nacional, por ejemplo, con el tema de la paz total, obró en buena fe, pero una serie de problemas en términos del diseño de la política de seguridad y la política de paz que afectaron los resultados. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el gobierno nacional intentó hacer una serie de reformas sociales que eran necesarias, es decir, era necesario hacer una reforma a la salud, era necesario hacer una reforma pensional, que finalmente se aprobó, pero bueno, estamos esperando que la Corte Constitucional diga cuál es su posición frente a eso. Pero una cosa que sí me parece importante resaltar es que el gobierno nacional puso o el gobierno de Gustavo Petro puso sobre la mesa otros temas que eran importantes dentro de la agenda nacional, pero que habían estado adormitados porque la mayoría de las discusiones giraban alrededor de seguridad y la paz, pero que era urgente comenzar a discutir y ese elemento en particular me parece que es necesario rescatar de la administración de Gustavo Petro. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá y por supuesto estaremos atentos a lo que continúe sucediendo no solo con la reforma, sino también con la consulta popular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Y precisamente les vamos a explicar cuáles son esas características de una consulta popular y cómo tendría que ingresar allí al Senado de la República para su aprobación y asimismo saber en qué momento nosotros tendríamos que ir a las urnas para saber y si aprobamos o no las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Esto se basa en la ley 1757 de 2015 que establece que la consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana. Hay otros como el plebiscito y también entre otros que pues estarían allí envergados en este mecanismo de participación ciudadana. Pero ¿qué tiene esta de la consulta popular? Tiene que tener preguntas concretas, respuestas de sí o no y tampoco se pueden incluir textos de las reformas o las leyes que quiera instaurar el presidente Gustavo Petro. Entonces la pregunta debería ser sencilla, como ¿usted aprobaría las reformas actuales? ¿Sí o no? Los temas tienen que ser de trascendencia nacional. Si bien el presidente los está citando, solamente se pueden hacer temas trascendentalmente nacionales. Un ejemplo, no podríamos hacer una consulta popular para el metro de Bogotá. Seguimos con ¿cuántos votos se necesitan? 13,5 millones de votos en todo el país. Esto quiere decir el 33% del censo electoral. Nosotros ya hemos tenido en otras ocasiones algunas consultas populares. Una de ellas fue la anticorrupción en 2016 y otro que muchas personas recuerdan es el plebiscito por la paz. En la consulta anticorrupción no hubo esta cantidad de votos y por eso no fue válida. En el plebiscito por la paz, si bien se hubo la cantidad de votos, se ganó el no, recordemos. Y por último, el costo entre 400.000 y 500.000 millones de pesos le costará a la Registraduría Nacional pues todo este proceso electoral para una consulta popular. Pero ¿cómo es el trámite de esta consulta? Pues lo primero que debemos esperar es que el presidente hoy remita al Senado las preguntas, la pregunta que tendrá la consulta popular que les contaba que tenía este mecanismo.
El pronunciamiento del Senado será en un mes a partir de la fecha que el presidente Petro pues realice la pregunta. Esto pues teniendo en cuenta que si es el 12 de marzo del 2025, en abril estaríamos viendo el pronunciamiento del Senado y 8 días después el presidente convoca a las urnas y la registraduría tiene 3 meses exactos para realizar todo este proceso electoral y pues buscar la impresión de los tarjetones, convocar a los jurados en las mesas a nivel nacional para que una consulta popular se dé en nuestro país. Nosotros más adelante les actualizaremos más noticias de lo que continúe sucediendo, no solamente en el mundo de la política, sino también en Bogotá. Más adelante nos vemos en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.